Está ahí, un segundito. Está comenzando. Perfecto, ahora sí ya está en Facebook. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia magistral que dictará el día de hoy la doctora Ana Smilovich, lo cual para nosotros es un gran gusto que nos acompañe en la Unidad Académica de Ciencia Política de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Si me permiten, en primer lugar, dar un marco institucional de bienvenida a la doctora Ana Smilovich. En primera instancia, la doctora Ana Smilovich nos acompaña el día de hoy con una conferencia magistral que lleva como título Política y redes sociales en la Argentina durante la pandemia por COVID-19. Esta conferencia magistral está en el marco institucional del proyecto CONACYT 31-2027, que lleva como título La emergencia de las noticias falsas en el ámbito de la salud en el contexto de la pandemia COVID-19 en México, discursos y construcción simbólica de los actores sociales, cuya institución de apoyo es nuestra Unidad Académica de Ciencia Política, la Universidad Autónoma de Zacatecas, que también nos acompañan los docentes e investigadores de la FES Acatlán de la UNAM, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad del Istmo del Estado de Oaxaca. También me gustaría agradecer el gran apoyo institucional y todo el tiempo que ha estado con nosotros brindándonos todas las facilidades institucionales a la directora de la Unidad Académica de Ciencia Política, la doctora Silvana Andrea Figueroa Delgado. Muchas gracias, doctora, por siempre el apoyo que nos ha brindado para llevar a cabo este proyecto. Y para nosotros es un gran gusto y un honor que nos acompañe la doctora Ana Smilovich de un país hermano como es Argentina. Y voy a señalar brevemente su resumen curricular de la doctora Ana Smilovich. La doctora Ana Smilovich es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, UBA. Se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Obtuvo el Premio Nacional a la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Sociales, organizado por la editorial UDEVA y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 2019. Es coordinadora del proyecto de reconocimiento institucional La mediatización contemporánea de la política, los discursos políticos en las redes sociales argentinas 2019-2021. Es docente en semiótica de los medios 2, cátedra Claudio Centocchi de la UBA y profesora de semiótica en la Universidad de San Andrés. Tiene diversas publicaciones. La doctora Ana Smilovich ha dictado conferencias en el Centro de Estudios del Discurso Van Dyck de Barcelona, España. Y hoy para nosotros es un gran honor que nos acompañe con su conferencia Política y redes sociales en la Argentina durante la pandemia por COVID-19. Como siempre, como parte de nuestros eventos del proyecto CONACYT, las redes sociales están abiertas. También atendemos los mensajes que nos haga llegar la ciudadanía y que les haremos llegar también a la doctora Ana Smilovich. Por supuesto, la participación de nuestros alumnos, docentes, investigadores que nos están acompañando el día de hoy. Un poco la dinámica entonces de la conferencia para reiterar, la doctora Ana nos dictará una conferencia de 30 a 40 minutos y después damos un espacio de 30 minutos para retroalimentar las dudas, comentarios y reflexiones que podamos compartir con la doctora Ana Smilovich. Nuevamente, doctora Ana, bienvenida. Adelante, por favor, el espacio es de usted. Bueno, muchas gracias, Noé, por la presentación. Muchas gracias a la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas por la invitación y a todo el equipo CONACYT. La verdad que para mí es un placer estar hoy acá. Mi presentación hoy se llama Política y redes sociales en la Argentina
durante la pandemia por COVID-19, como mencionó recién Noé. La idea de la presentación de hoy, lo que pensé para traer y para conversar también en la segunda parte, digamos, de la conferencia, en el diálogo también, con las consultas e inquietudes, tiene que ver con hacer un paneo por los discursos políticos en las redes sociales de la Argentina, centrándome en el momento de la pandemia, pero también haciendo ciertas alusiones y comparaciones con el momento previo de la pandemia. Esto tiene que ver con el momento previo a la pandemia. Esto tiene que ver con cierto recorrido de investigación que voy a contar brevemente para no extenderme, que tiene que ver con cómo se fue desarrollando esta investigación, la investigación sobre la política en las redes sociales en la Argentina. La comencé cuando comenzaron los discursos políticos en las redes en la Argentina, que es bastante similar en los otros países de Latinoamérica, que es aproximadamente alrededor de 2009-2010, y desde ahí fui estudiando e investigando los diversos momentos de elecciones que se daban en la Argentina, los procesos eleccionarios en las redes sociales y sus relaciones con las lógicas de los medios masivos. Luego comencé a estudiar también ciertos discursos de los políticos y de los internautas ciudadanos y de ciertas articulaciones también con el espacio público, y en ese sentido también fui abarcando momentos que no eran años no electorales, como en la Argentina, que es un año no electoral. Cuando comenzó la pandemia, la investigación estaba enfocada en hacer un análisis desde 2019 hasta 2021, y un poco la instalación de la pandemia, que en la Argentina se dio aproximadamente, el confinamiento se instaló a mediados de marzo. Eso lo que hizo obviamente fue, en mi caso y en el de muchos otros, adaptar las investigaciones al momento actual, y entonces en ese sentido la investigación se concentró, y la que llevé a cabo durante este año en el marco del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, fue tener en cuenta una comparación entre lo que eran los discursos de el presidente actual, Alberto Fernández, en el primer trimestre de 2020, que coincidió con los primeros 3 meses en los cuales era su mandato, con el segundo trimestre en adelante hasta la actualidad, que ya está atravesado por el marco de la pandemia. Y lo mismo con el caso del principal líder opositor, Mauricio Macri, que es el expresidente, hacer un análisis de los momentos previos y el momento actual de la pandemia, teniendo en cuenta cómo se producen los discursos en las redes sociales en el marco de la situación y de la pandemia que estamos transitando todos como sociedad. También voy a traer algunos resultados para ponerlos en el aspecto comparativo de lo que fueron las redes sociales kirchneristas durante el periodo de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y también en el momento posterior, cuando eran oposición, porque gobernaba Mauricio Macri. Es decir, que la idea de hoy es hacer un recorrido por la historia de la mediatización de la política en la Argentina, en las redes sociales, haciendo una comparación entre esos momentos y el momento actual atravesado por la pandemia por COVID-19. Unas primeras aproximaciones del marco desde el cual trabajo, va a ser un recorrido muy breve, y después podemos ampliar, porque me interesa concentrarme en la conferencia, en los resultados. La investigación tiene en cuenta la teoría, o se centra en la teoría de la mediatización de la política del Liceo Verón, así como tiene en cuenta las teorías de la mediatización de lo político europeas, centralmente las que provienen de los países nórdicos. Hay, en este caso, puse en la slide 2 autores, pero bueno, es
son algunos, después voy a retomar algunos otros, como Strombach y Esser, y las conceptualizaciones que proponen también para pensar en el marco del proceso de mediatización de la política. Y en ese sentido, en ambos casos, tanto en el caso de la conceptualización de la mediatización de la política veroniana, como en el caso de las mediatizaciones de lo político de los países nórdicos, se tiene en cuenta entonces la relación entre las lógicas políticas y las lógicas mediáticas. Esto es algo que me va a interesar especialmente para retomar en el momento de las redes sociales y también para pensar qué tipo de lógicas se suman cuando estamos transitando una pandemia, cuando tenemos regulaciones, tenemos estados que regulan la vida social de una manera que no la habían regulado en el momento previo a la pandemia, y eso, digamos, hace entrar en juego ciertas lógicas sanitarias, y después también vamos a hablar de las lógicas económicas, que siempre estuvieron un lugar, por supuesto, en el proceso de mediatización de la política, pero que cobran cierta relevancia dadas las crisis económicas a las que están llegando muchos países, producto de las decisiones gubernamentales en relación a la pandemia. Bien, entonces en ese sentido, retomar un poco esta idea del proceso de mediatización de la política, entendiendo que las lógicas políticas están en el momento contemporáneo imbrincadas con las lógicas mediáticas. Entonces, de alguna manera, las prácticas políticas, los discursos políticos, se organizan en función de esas lógicas mediáticas, se estructuran, digamos, en función de las lógicas mediáticas. Y en ese sentido, tanto si vamos un poco atrás, y luego voy a ir de vuelta hacia adelante, pero si vamos hacia atrás, lo que podemos decir es que tanto desde la teoría de la mediatización de la política de Eliseo Verón, como desde las teorías europeas sobre la mediatización de la política, como Yarbar, Strombach, Schulz, Masoleni, Esser, algunos autores, este proceso de mediatización de la política, que es histórico y que tiene su comienzo con el comienzo de los medios masivos, va a sufrir cambios cuando se produce el establecimiento de los medios masivos y centralmente a partir de la década del 80 con ya el centramiento de lo televisivo. Y en ese sentido, ambas perspectivas sostienen que habría una aceleración en el último cuarto del siglo XX, en ese proceso de mediatización de la política, a la que llega con lo que yo mencionaba hace un rato, por esta idea de que las prácticas políticas entonces, a partir de la década del 80, se empiezan a organizar de acuerdo a las lógicas de los medios masivos. Y en ese sentido, cuando nos acercamos un poco más a la actualidad y pensamos en este proceso de la mediatización de la política y en el establecimiento de las redes sociales, podemos evidenciar una nueva transformación del proceso de mediatización de la política con el establecimiento de las redes sociales, y entonces hablamos también de que las prácticas políticas están organizadas de acuerdo a las lógicas de los medios masivos, y también se van a sumar las lógicas de las redes sociales. Esto me parece central, como marco brevemente, antes de pasar al análisis, porque vamos a visualizar en el análisis de las redes sociales de los políticos y las políticas en Argentina, que se evidencian ciertas interacciones entre las diferentes lógicas en las cuales se van a sumar las lógicas de las redes sociales. Y en ese sentido, estamos hablando de un marco que tiene un espacio público que se ha ensanchado, es decir, que los sujetos de la política contemporánea no son los mismos sujetos que eran los sujetos de la política mediatizada en los medios tradicionales, sino que se han sumado nuevos tipos de sujetos de la política contemporánea, en las cuales están los que llamamos los internautas militantes, y en ese sentido nos referimos a esos internautas que circulan hoy en las redes y que en el marco de la situación que estamos viviendo del coronavirus emergen también. Los internautas militantes los denominamos así a aquellos internautas que son adherentes a un espacio político, pero más que adherentes, además,
la característica que tienen es que son capaces de poner en juego su identidad digital en pos de esa adherencia política. Por dar un ejemplo muy rápido, un internauta militante podría ser un usuario de Facebook que se cambia la foto de perfil para poner la foto de perfil de alguna campaña a favor de su candidato en un proceso eleccionario. En el momento actual puede ser un internauta militante de un partido político que se opone, por ejemplo, a la cuarentena, y entonces puede ser capaz ese internauta militante de usar hashtag en oposición a la cuarentena y al confinamiento de esa ciudad a la que pertenece. Además de los internautas militantes, tenemos los internautas ciudadanos, y en ese sentido, en el espacio digital se ha ensanchado la cantidad de actores que tenemos en la política contemporánea, y entonces ya no solo están aquellos que forman parte de un partido político, o los que podríamos denominar, como mencionábamos recién, los internautas militantes, sino que también se han incorporado nuevas voces en el espacio de las redes sociales, que también conviven, como sabemos, con el espacio de aquellos usuarios que entran en los espacios digitales para manipular la conversación política, como pueden ser espacios y usuarios que están automatizados, como los bots, o usuarios falsos que fingen tener una identidad que es diferente a la que poseen, como los trolls. Más allá de eso, también tenemos todos los procesos de desinformación política que atraviesan ese escenario de los nuevos sujetos contemporáneos. En ese sentido, la investigación en el marco de la pandemia por COVID-19 ha transformado sus ejes de análisis para poder realizar un análisis, como decía al principio, comparativo entre el momento previo a la pandemia y el momento durante la pandemia, llegando hasta la actualidad. Y en ese sentido, los ejes de análisis que van a ver que atraviesan las preguntas bajo las cuales, uno podría decir, los anteojos bajo los cuales se miran las redes sociales de los políticos y de las políticas argentinas, más las interacciones de los internautas ciudadanos, tienen que ver, por un lado, con determinar los modos de articulación entre lo público y lo privado. Es decir, esos modos de imbricación de lo público y lo privado que se han modificado hace décadas y que con las redes sociales han tenido una nueva articulación. En el caso de la Argentina se ha dado desde el inicio la emergencia de retazos de lo privado en las redes sociales macristas. Esto después se fue de Mauricio Macri, de su partido el PRO y luego de Cambiemos, y esto se fue extendiendo también hacia otros partidos, pero desde un inicio que se encuentra en la Argentina desde 2010 hasta la actualidad, ciertos retazos de lo privado, como vamos a mencionar dentro de un rato. En ese sentido también van a observar, es algo que a mí me interesa especialmente y que vengo investigando hace algunos años, que tiene que ver con las interfaces político-periodísticas digitales. Y en ese sentido, retomando las conceptualizaciones de Liceo Verón en relación a pensar la mediatización de lo político bajo la interfaz de lo político y de lo periodístico, en ese sentido, la propuesta y el análisis que yo realicé de las redes sociales tiene que ver con pensar en esas interfaces en el momento actual, en esas relaciones entonces entre lo político y lo periodístico. Algunos de los resultados de análisis que traje hoy tienen que ver con determinar e indagar cómo aparecen esas interfaces político-periodísticas. Por otro lado, una de las cuestiones que a mí me interesaba investigar tiene que ver con los modos de presentación de lo político en las redes sociales, es decir, cómo se genera lo político, cómo se presenta, cuál es el modo enunciativo de presentación de los discursos políticos y los discursos que los mismos políticos y políticas producen. Y también, por último, evaluar
las continuidades y rupturas de los discursos políticos en las redes, teniendo en cuenta lo que mencionaba hace un rato, el momento previo a la pandemia y el momento ya propio de la pandemia por COVID-19. Entonces, algunas reflexiones que recogen investigaciones anteriores realizadas por mí sobre la comunicación política prepandemia, y luego algunas reflexiones sobre la comunicación política durante la pandemia por COVID-19, teniendo en cuenta que son, como se imaginarán, investigaciones de diferente estatuto. Es decir, la comunicación política prepandemia tiene una historia que viene de 10 años, y vamos a comparar con primeros resultados preliminares en relación a lo que está sucediendo y a los cambios que se generan en la Argentina desde marzo, desde la instalación de la pandemia hasta la actualidad. Bien. Algunas reflexiones sobre el momento previo a la pandemia y esto que yo mencionaba hace un rato, desde el inicio de las redes sociales macristas en la Argentina, de Mauricio Macri, se observan ciertas mixturas que aparecen en Instagram hacia el año 2018, pero que estaban, y en adelante, ¿no?, hasta la actualidad, pero que estaban en las redes de Macri desde el inicio, que por supuesto no es Instagram, sino que es Facebook y Twitter en el año 2010. En ese sentido, hablamos de la imagen que ustedes ven a la izquierda de Facebook, es la imagen del casamiento que tiene Macri en 2010 con su actual mujer, Juliana Aguada, y en ese sentido vemos una mixtura de acontecimientos de lo público y de lo privado en sus redes, porque esa foto de su casamiento estaba mixturada con acontecimientos políticos y acontecimientos de campaña. En el caso de la foto que está en el medio, en 2015, es una foto que pertenece al género de foto, podríamos decir, de foto de álbum familiar, y que se va a reiterar en las redes de Macri. En el caso de esa foto, es una foto que sube a su Facebook el 21 de noviembre de 2015, esto es un día antes de que el balotaje lo consagrara presidente de la Argentina. Y después, la foto que tenemos a la derecha, en la cual vemos es la hija de Macri, la hija más pequeña, haciendo la media luna en el medio de lo que es la quinta presidencial, en el mismo momento en que estaba cerrando el G20 en Buenos Aires, y el presidente y su mujer estaban en el acontecimiento político, en el evento. Y en ese sentido, Macri sube la foto de su hija haciendo la media luna y pone mientras tanto, como diciendo, mientras nosotros estamos ocupados, la nena se divierte. Entonces, en el momento en que se genera un acontecimiento político de gran peso internacional, como la cumbre del G20, en las redes del presidente argentino se subían y publicaban este tipo de fotos que por supuesto conviven con fotos del G20 en ese caso, y de acontecimientos políticos, y después me interesa, voy a retomar esto, a ver qué es lo que sucede con las redes de Macri en el momento actual de la pandemia, y vamos a observar que hay menos espacio durante la pandemia para este tipo de publicaciones. En el caso de las redes macristas, se observa una convergencia entre Facebook y Twitter que va a acompañar los primeros años hasta 2015, 2016, y luego se va a sumar de manera fuerte la convergencia entre Facebook e Instagram. Y en ese sentido, una primera aproximación detectamos en las estrategias enunciativas de Mauricio Macri en Instagram. Por un lado, tuvo que ver con un primer momento, el primer momento de su mandato, que tiene que ver con la realización de vivos de Instagram y de visitas a los ciudadanos, es decir, había visitas a ciudadanos que le mandaban una carta, o visitas, lo que se denominó el timbreo, que es decir, visitas realizadas al azar. Así estaba construida la historia.
a medida que fue avanzando el gobierno de Macri y sucediéndose la crisis en la Argentina, una crisis económica muy grande, en ese sentido fueron disminuyendo la cantidad de visitas a los ciudadanos al estilo timbreo, y empezaron a aumentar las visitas a ciudadanos, pero aquellos que habían enviado una carta diciendo que querían conocer al presidente, es decir, a los que eran ya de por sí seguidores, y disminuyó el nivel de imprevisibilidad en el timbreo. En ese sentido, hay dos estrategias enunciativas, una entonces es la de los vivos de Instagram, y la otra es las estrategias del contacto con timbreos o llamadas, y después videos grabados. En ambos casos, una de las primeras observaciones y una de las primeras cuestiones que aparece tiene que ver con cierta, y esto lo observamos en su momento y continuó durante todo el gobierno de Macri, tiene que ver con cierta mirada individual de problemáticas sociales, lo que lleva a un proceso que es bien conocido por la mediatización de la política, que no se genera solo en Macri, sino en ciertos tipos de gobiernos aparece, es un proceso de abstracción de las instituciones y de centralización en la persona. Bien, otra de las cuestiones que observamos, voy a pasar esto para ir hacia el momento actual, es la predominancia de lo que llamamos una enunciación institucional, es decir, la mirada el predominio de la mirada del asesor. Estas son algunas fotos, y este tipo de enunciación también la detectamos en el uso de las redes de Cristina Fernández de Kirchner. Suelen tener usos bastante diferenciados, pero en este caso se da el predominio de una enunciación institucional. Acá se observa, la imagen de la izquierda es de Instagram y la que está en la mitad es de Facebook. Acá se observa la convergencia que mencionamos entre Facebook e Instagram, porque no es exactamente el mismo video. El video de Instagram tiene las aclaraciones del lugar, la ubicación, etcétera, es decir, tiene más agregados. Y lo que sí se observa es que en ambos casos se pone en juego lo que llamamos un punto de vista, una enunciación institucional, es ese punto de vista subjetivo, y en ese sentido predomina lo que llamamos una enunciación del asesor, que podríamos decir se encuentra representada por la ausencia de selfie, siempre es la foto de la selfie y nunca la selfie en sí misma. Bien. Acá simplemente les traje otros casos que también tienen que ver con la historia de la mediatización de la izquierda en Argentina, de cómo sí en algunos casos aparece una enunciación desde lo individual extrainstitucional, si bien no es equiparable una situación en el campo político con otra, digamos. Bien, la distancia asesor político es una distancia que ha caracterizado y va a atravesar el momento de la pandemia también, porque es una distancia que nosotros creemos que está caracterizando los discursos de las redes de los políticos desde el inicio. Es decir, investigamos el inicio de las redes sociales de los políticos y evidenciamos que aparece esta distancia y esta enunciación desde el lugar del asesor. Así como también aparece en las redes macristas cierta apelación a las microargumentaciones, a lo que llamamos microargumentaciones pasionales, esas argumentaciones que están destinadas a generar ciertas emociones en términos de los otros internautas. Y al principio hablábamos de ciertas operaciones que se evidencian desde el momento pre-pandemia, es decir, desde el inicio de las redes sociales en la Argentina, y que vemos que algunas de ellas, y ahora vamos a ver cuáles, continúan en el periodo de pandemia. Hablamos de ciertas publicaciones que emulan el discurso informativo, es decir, que tienen rasgos, toman rasgos del discurso informativo, y es ahí donde los políticos y las políticas hablan como si fuesen, por decirlo esquemáticamente, un medio periodístico. Por otro lado vemos las microargumentaciones que vamos a ver que aparecen en el momento actual en las redes de Alberto Fernández, microargumentaciones que pueden ser lógicas, también microargumentaciones pasionales, algunas operaciones que vamos a ver que se retoma con Alberto,
de integración de la enunciación informativa en la política, es decir, esto es una operación que detectamos propia de las redes sociales de los políticos y las políticas, que es el imponer la mirada política por sobre la informativa, cuando antes en los medios masivos era la inversa. Y también el hecho de retomar no solo contenido informativo periodístico, sino como en este caso una publicidad de alguna marca para construir la argumentación multimediática. Bien, pasemos entonces a las redes de Alberto Fernández en ese primer trimestre que tuvo, diciembre, enero y febrero y parte de marzo, antes de la instalación de la pandemia en la Argentina. En ese sentido, uno de los primeros rasgos que detectamos en la investigación fue la emergencia de lo que llamamos el acontecimiento político mediático. Es retomando la noción de acontecimiento mediático de Katz y Dayan. Y en ese sentido hablamos de acontecimiento político mediáticos porque son eventos que cruzan las lógicas políticas con las lógicas mediáticas. Como puede ser la visita de Alberto Fernández a el primer ministro de Israel, como puede ser la visita a ejecutivos de Volkswagen a la izquierda en Berlín, o a la derecha la visita al Papa Francisco el 3 de febrero. Y en ese sentido, una de las cuestiones que nos interesaba observar era cómo se daba la reacción de los internautas ciudadanos frente a algunas de estas disposición en las redes sociales en relación a los acontecimientos político-mediáticos. Una primera conclusión a la que arribamos es que predominan las lógicas políticas por parte de los internautas ciudadanos. Es decir, ahí donde aparecen ciertos modos y ciertas lógicas de las redes sociales, pueden igualmente hacer surgir lógicas políticas. Otra de las interfaces que detectamos en el momento de prepandemia es propia, estaba en las redes kirchneristas y va a pasar a las redes de Alberto Fernández, que es la integración del discurso periodístico en el político. Esta operación implica, la denominamos, una operación de lo que llamamos separación de lo político informativo, que por supuesto no es que uno pueda separar porque está, digamos, todo junto, pero sí es un efecto enunciativo de que apuesta por esa separación, ¿no? Entonces puede compartir algún contenido de un medio masivo, pero aparece esta separación. Después, por otro lado, esto se va a continuar en el momento de la pandemia. Lo que observamos en los primeros días, en los días previos a asumir como presidente y luego en las primeras semanas como presidente, y se va a continuar en el momento de pandemia, es cierta interacción de Alberto Fernández con los internautas ciudadanos, con ciertos colectivos específicos. Por ejemplo, puede ser con los estudiantes, comunicándose y contestándole tweets a la noche, puede ser haciendo cierta interpelación a los niños y al lugar de los niños ya en el momento de la pandemia, y los padecimientos también de los niños y niñas quedándose en su casa, a ciertos colectivos que son los adultos mayores, que son, como sabemos, una de las poblaciones de riesgo de esta pandemia. Entonces, cierta interacción en particular con internautas ciudadanos que podían arrobarlo o hacerle alguna pregunta. Y en ese sentido, lo que se observa tiene que ver con dos de los ejes de análisis que mencionamos, por un lado con ciertos retazos de lo privado, y por otro lado con una operación de transparencia en la situación de emisión. Es decir, que se genera ese efecto de transparencia en la situación de emisión del Twitter, en este caso presidencial. Y en ese sentido, si pensamos en el marco de la pandemia mediatizada, una de las primeras observaciones es que en ese escenario surgen, y que algo mencionamos al principio, las lógicas sanitarias con mucha fuerza en el armado de los acontecimientos político-mediáticos presidenciales, y también de las lógicas económicas. Pasamos al momento de las redes sociales de Alberto Fernández en el momento de la pandemia. Esto que se ve en pantalla es una captura
de una conferencia de prensa, una de muchas que dio Alberto Fernández rodeado del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, una primera conclusión que observamos es la predominancia o la continuidad en realidad del acontecimiento político-mediático en las redes presidenciales durante la pandemia. Es decir, el modo de comunicación política predominante tuvo que ver, si bien fue y está siendo también mixturado con otros modos, pero el modo que predomina es esa continuidad del acontecimiento político-mediático, esa conferencia de prensa que impacta en la agenda pública y mediática y que reordena el ecosistema mediático. Una de las primeras observaciones que hacemos cuando hacemos el análisis de las redes de Alberto Fernández durante la pandemia tiene que ver con la construcción de lo que denominamos microantimemas. Son microargumentaciones que se generan en cadena de tweets, es decir, que se van hilando los distintos tweets. Y en ese sentido, al principio de esta conferencia, hacía alusión a que uno de los ejes que nos interesa observar en la investigación tiene que ver con los modos de presentación de lo político y con las interfaces, y entonces ver si esas interfaces y esos modos de presentación de lo político que hallamos años anteriores en las redes de los políticos se mantenían. Una primera observación es que efectivamente sigue habiendo esto que llamamos microantimemas, microargumentaciones lógicas que se dan en la cadena de tweets. En este caso es Alberto Fernández retuiteando a un ministro. Y en ese sentido va a aparecer un modo de presentación de lo político que denominamos filtro de lo político y que hace su emergencia cuando, en este caso, el presidente está recuperando sus propias palabras en la conferencia de prensa y las palabras de un ministro, en este caso a través de un compartido, y le va a poner como un tamiz al discurso político, que ese es el filtro de lo político. El tamiz, es decir, es la imposición de esa enunciación política. Este modo de tamiz o de operación de filtro de lo político también la registramos que se da cuando se combinan el microantimema, se organiza a través de la combinación de distintas materias significantes, en este caso de la relación de la imagen y el texto. También observamos otra operación que es la operación de separación de lo político y de la información, que yo mencionaba al principio, que estaba en las redes kirchneristas y en las redes macristas, y que va a continuar en este periodo durante la pandemia, que es esa apuesta por separar el contenido que viene de los medios del contenido del propio político. En este caso es Alberto Fernández citando y usando una captura de pantalla de su propia conferencia de prensa transmitida por un canal de televisión. Y también hace su emergencia lo que denominamos las microargumentaciones pasionales. En ese sentido, Alberto Fernández retuitea a un periodista: en los años que hablaba Kicillof, ni Ministerio de Salud existía, haciendo alusión al periodo de Macri en el cual no teníamos Ministerio de Salud y fue restablecido con la presidencia de Alberto Fernández, un Ministerio de Salud que por supuesto es muy importante en estos momentos en los cuales las lógicas sanitarias nos atraviesan. Y en ese sentido se da la emergencia de microargumentaciones pasionales, es decir, de argumentaciones, como mencionábamos antes, que apuestan a generar ciertas emociones. Y finalmente, mencionamos en el momento de la pandemia la emergencia también de la operación de traducción de lo político, ahí donde el presidente se coloca en el lugar de explicar y de oponerse a ciertos movimientos que se dan en la Argentina y en otros lugares del mundo también, de movimientos que están en contra del confinamiento y de la cuarentena, en este caso en la Argentina, que se articulan con movimientos en contra de la presidencia de Alberto Fernández, es decir, que son movimientos que rechazan ambas cosas, la cuarentena y la presidencia,
Y en ese sentido, Alberto Fernández retuitea a un periodista que cita sus propias palabras y dice: hay dos tipos de oposición, los que gobiernan y los que están en Twitter, haciendo relación o haciendo una comparación entre aquellos que no ganaron las elecciones, entonces no están gobernando, pero sí se oponen a su gestión y a sus medidas. Y en ese sentido aparece esta interfaz bajo un modo que denominamos de traducción de lo político. Por último, hay nuevos modos de la argumentación. En el caso de Mauricio Macri, mencionamos que había lugar para las microargumentaciones pasionales, en el momento de pandemia van a predominar las microargumentaciones lógicas, y también un nuevo modo de argumentación, una microargumentación metadiscursiva, que en ese sentido se construye a través de lo que omite, y asimismo construye la propia prueba de su argumentación a partir del momento en que es emitido la publicación. En este caso, el 20 de junio, que es el Día de la Bandera en la Argentina, se estaba desarrollando a las 6 de la tarde una movilización en contra del gobierno de Alberto Fernández y de la cuarentena en la Argentina, y Mauricio Macri sube la bandera. Entonces, en el mismo momento en que se desarrollaba lo que se denominó el banderazo, y después vinieron muchos más, y en ese sentido es un apoyo implícito al movimiento, después lo va a articular con apoyos más explícitos. Y para ir terminando, algunas conclusiones que tienen que ver con observar la pandemia mediatizada y tratar de determinar algunos rasgos invariantes. Por un lado, la interacción del presidente y del ciudadano va a transparentar la situación de emisión y se continúa. Hay una apuesta por el efecto de espontaneidad y el predominio de la mirada del asesor, así como nuevas reconfiguraciones de lo privado y de lo público en el espacio actual en el marco de la pandemia. Por otro lado, la puesta en escena de acontecimientos político-mediáticos en las redes, algo que mencioné en la conferencia magistral, y en ese sentido, esto acompañado de una respuesta ciudadana y también mediática que se realiza, como vimos, desde la lógica política. Y a su vez observamos la acentuación del proceso de personalismo y personalización de la política con la pandemia, esa concentración en ciertas figuras políticas, la vuelta del acontecimiento político-mediático, es decir, el acontecimiento político-mediático se instala a partir del comienzo de la presidencia de Alberto Fernández y continúa durante todo este periodo con la pandemia, y la articulación con las lógicas de las redes sociales. Además, también observamos, como fui mencionando, que es resultado de investigaciones que se llevaron a cabo durante este año, las continuidades en las discursividades políticas presidenciales que vienen de momento del kirchnerismo en las redes. Y por último, y con esto cierro, la emergencia de nuevas formas de argumentación en las redes sociales durante la pandemia, como el caso de la argumentación metadiscursiva, y también, por último, la emergencia de nuevas interfaces político-periodísticas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana. Pues un fuerte aplauso virtual a este cierre que nos ha brindado la doctora Ana Smilovich. Muchas gracias, doctora Ana. Pues hacemos lo siguiente, hacemos una ronda de preguntas. Si te parece, Ana, recogemos unas 3 preguntas, lo cual nos daría mucho gusto escuchar tus reflexiones y tus respuestas a las mismas. Y abrimos entonces el foro para plantearle preguntas o reflexiones a la doctora Ana. Alejandra, por favor. Alejandra actualmente está estudiando la maestría en ciencia política, primer semestre, y va a ser interesante, está construyendo su
su protocolo de investigación. Adelante, Alejandra, por favor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Primero felicitar a la doctora por la exposición, muy interesante. Muchas gracias. Y me llamó mucho la atención esta parte de que usted mencionaba sobre la mixtura de lo público y lo privado en las redes sociales del expresidente Macri. ¿Usted lo vería como este tipo de publicaciones como una especie de propaganda política? Es que, bueno, a mí me recordó mucho en el caso de nuestro país acá en México, cuando fueron las elecciones del 2012 y estaba como candidato el expresidente Enrique Peña Nieto, que no fue tanto como en redes sociales, pero una de las televisoras más importantes en México pues tuvo un papel muy importante en su candidatura. Por ejemplo, me llamaba la atención esta imagen que tenía en Facebook el expresidente Macri sobre su casamiento. En México con el expresidente Enrique Peña Nieto pasó algo similar. Todos los medios de comunicación cubrieron su boda, que fue con una actriz mexicana, y pues también siempre hubo cierta propaganda alrededor de su imagen. Entonces me preguntaba si usted consideraría este tipo de publicaciones en redes sociales como una especie de propaganda política que buscara atraer el voto de los ciudadanos y también pues de cierta forma generar esta familiaridad también con los ciudadanos, como por ejemplo me llamaba la atención el hecho de que publiquen cosas de su vida personal, tratar de establecer como esa cotidianidad que pueden tener las demás personas y como demostrar que ellos también las tienen. Una forma como de identificarse con la ciudadanía. Gracias. Bien. Muchas gracias, Alejandra. ¿Podemos recoger otra o te gustaría contestar, Ana? No, mejor recojamos varias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Otra pregunta, el espacio está abierto. Doctor, el maestro David formuló una por el chat. Gracias, doctora Silvana. Sí, la voy a leer, la pregunta de David Roldán. David Roldán es doctorante en ciencia política en nuestra unidad autónoma de Zacatecas. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Podrían clasificarse los internautas y discursos según criterios socioeconómicos? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué importancia tienen para estudios de comunicación política? O sea, se refiere a estos criterios de clasificación socioeconómica. Muchas gracias, David, por las preguntas. Bien. ¿Otras preguntas que podamos plantear a la doctora Ana? Un poco que llama la atención en el caso de, bueno, yo me voy a atrever a formularle una Adelante. Ana. Me llama la atención esta cuestión de la separación de la nota informativa propiamente que vienen de los medios de comunicación y cómo se antepone un contenido político. Y esto es muy importante aquí en México porque, no sé si tengas conocimiento al respecto, Ana, la circunstancia mexicana, que el actual presidente no se apoya de los medios de comunicación corporativos, sino que él tiene su propia plataforma digital informativa, que se llaman aquí en México las mañaneras, y por lo tanto no hay una mediación de información con los medios de comunicación, sino que hay un antagonismo permanente entre aquellos medios corporativos tradicionales en México y propiamente el discurso político abierto de todos los días de lunes a viernes llamadas las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. En cambio, en Argentina lo que se observa es lo que teníamos antes en México, que el político ponía su contenido, pero creo yo que también aquí hay una circunstancia. Me llama mucho esta atención esta categoría o este eje de análisis que planteas, porque en el caso de México, y yo creo que fue en el caso de Macri, con Enrique Peña Nieto, los medios de comunicación, digamos que iban en la proyección de la figura política, ¿no?
Y aquí lo que yo estoy observando también, que con Fernández hay una oposición de ciertos medios de comunicación, pero no tiene la plataforma de Andrés Manuel López Obrador de las llamadas mañaneras, en donde él dispone de un tiempo para señalar toda su información gubernamental, por llamarle de una forma, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta lógica política, como tú le mencionas, en donde el político pone su contenido en contra de la nota informativa propiamente, ¿no? Y estoy pensando fundamentalmente en aquellos que se oponen a la política de Fernández. Gracias, Ana. No, gracias. Bueno, voy contestando, ¿te parece, Noé? Adelante, adelante, por favor. Bien. Bueno, empiezo con la primera. En relación a estas mixturas que aparecen de lo privado y de lo público en Macri desde el inicio de sus redes, que no son, por supuesto, específicas de Macri, sino que son propias de las democracias occidentales, incluso están desde antes de las redes sociales, y las redes sociales le dan como una vuelta a un nuevo tipo de mixtura entre lo público y lo privado. La pregunta de si eso, digamos, está armado en relación a cierto tipo de propaganda política, sí, una de las cuestiones que detectamos cuando hicimos el análisis de cómo aparecían las redes de Macri, es que lo que se generan son lo que llamamos operaciones de teatralización de la vida privada, ¿no? Que es una puesta en escena tal cual como si fuese una conferencia de prensa sobre un tema serio, digamos, es una puesta en escena del mismo modo que cualquier otra, digamos. Esto no quiere decir que ese discurso sea falso, sino que es, podríamos decir, tan falso o tan verdadero como cualquier otro. En ese sentido, sí, aparece obviamente cierta operación que aparte apela muchas veces a producir emociones en los internautas. Entonces puede aparecer la foto de una niña o un niño para apelar a producir cierta ternura, ¿no? En los internautas y lo que ibas mencionando. Y estos procesos que se dan en distintos políticos en la actualidad se enmarcan dentro de lo que está muy estudiado, que es los procesos de humanización del político, que tiene que ver con algo de esto mencionabas en la pregunta. Son procesos propios también de la democracia occidental, en los cuales los políticos apuestan a situarse desde la lógica de la proximidad. Por ejemplo, bueno, Annunziata ha estudiado mucho la noción de la lógica de proximidad que viene de Pierre Rosalbalón, y evaluó también que esto aparece de manera específica en el caso de Macri. Es decir, y de muchos otros políticos que apuestan por la personalización. Y en ese sentido, sí, la humanización, aparece esa cierta humanización del político. En Macri se ve de manera específica, que es ahí donde se ubica a la par como si fuese un ciudadano más, digamos. Después, por otro lado, la pregunta en relación a la clasificación o la posibilidad de la clasificación socioeconómica de los internautas. Se puede hacer una clasificación socioeconómica de los internautas, muchas veces la hacen a través de las encuestas, que es más sencillo, digamos, si no tenés los instrumentos. A mí me parece, y en el tipo de investigación, que es una investigación sociosemiótica basada en las teorías de la mediatización de lo político, que es más fructífero quizás tratar de llegar a ubicar políticamente al internauta y mediáticamente, si bien la clasificación sociodemográfica siempre es importante. Y en relación a la última pregunta, muy interesante, todas las preguntas la verdad que me hicieron reflexionar, y en este último caso es bien interesante lo que planteas, Noé, porque efectivamente una de las cuestiones que destacamos de las redes kirchneristas desde el inicio de la apertura de sus redes, esto lo evidenciamos hace años en las redes de Cristina y ahora se mantiene en las redes de Alberto, es que pueden estar en el gobierno, pueden tener a los medios con una enunciación opositora a su gobierno, como vos bien mencionabas, Noé, y sin embargo aparecen estas operaciones de recupero de la palabra periodista
periodística, aunque en algunos casos sea, como en el caso que expuse yo, una operación de integración de la enunciación periodística en la política, es decir, que se impone la enunciación política y el sentido del político, a veces, como también en el caso que expuse de Cristina Fernández de Kirchner, que no lo desarrollé, pero lo expuse, aparece una nota que incluso era contraria a ella, y sin embargo aparece compartida. Así que sí, me parece que es una operación bien interesante para analizar, y que seguramente también aparece en el caso mexicano, habría que ver de qué modo, ¿no? Si bien tiene su propio dispositivo, que como vos bien decías, Noé, en el caso de Alberto Fernández no lo tiene, pero habría que ver cómo aparece esto en las redes. Sí, muchas gracias, Ana. Me voy a permitirte leer unos comentarios en Facebook, y más que comentarios, un par de preguntas. Sí. Dice, a través de procesos de comunicación de los agentes presentados en la conferencia, y se plantea la primera pregunta: ¿cuál es la gran disputa política en Argentina trasladada a las redes sociales? Una segunda pregunta: ¿hay una particularidad de esta disputa que hace distinto lo político en las redes sociales en Argentina, más allá de la comunicación, en comparación a otros ámbitos de la vida de dicho país? Es un par de preguntas que se deja aquí en los mensajes en Facebook, lo cual agradecemos mucho que también esté participando con nosotros la ciudadanía. Bien, no sé si te gustaría entrar en otra pregunta más, Ana. Sí, sí. Otra pregunta más que le podemos plantear a la doctora Ana. Adelante, doctora Silvana. En realidad, mire, hay otro en el chat, doctor. En el chat de aquí del mismo del Zoom. Muchas gracias, doctora. No la logro identificar. Si gusta, se la leo. Sí, adelante, por favor, doctora Silvana. Gracias. Es de parte del doctor Moya, que es también integrante del proyecto en cuestión. Y dice, yo quiero preguntar, en las redes sociales, a través de procesos de comunicación de los agentes presentados en la conferencia, ¿cuál es la gran disputa política en Argentina trasladada a las redes sociales? ¿Hay una particularidad de esta disputa que hace distinto lo político en las redes sociales en Argentina, más allá de la comunicación en comparación a otros ámbitos de la vida de dicho país? Sería eso. Bien, muchas gracias, doctora Silvana. Gracias. A zona de doctor Jesús Moya, perdón, entonces directamente. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. gracias. Gracias. Bien, otra pregunta más para la doctora Ana. Marco, por favor. Marco es alumno de la FES Acatlán de la UNAM. Adelante, Marco, por favor. Hola, buena tarde a todos. La pregunta estaría planteada en que si esta apertura, es decir, la mixtura entre lo público y lo privado, abona o tiene una importancia hacia la polarización de lo político y la política que estamos viviendo actualmente en la coyuntura actual, ¿no? ¿Cuál es la incidencia que tiene esta apertura de lo público y lo privado en las decisiones que el ciudadano toma y cómo abona esta polarización de lo político? Bien. Muchas gracias, Marco. ¿Alguna otra pregunta que deseen plantear? Doctora Juquila y después Jaime Alonso. La doctora Juquila es de la Universidad del Istmo, en Oaxaca, es un estado al sureste de la República Mexicana, y está dentro del proyecto de CONACYT con nosotros. Una vez que Bien. le demos la palabra a la doctora Juquila, se la damos a Jaime Alonso. Por favor, doctora Juquila, adelante. Gracias, doctor Noé. Muchas gracias y felicitaciones por esta excelente conferencia. En verdad, muy inspiradora para la reflexión. Y en esa lógica, un poco en términos metodológicos,
la construcción de estos tipos de sujeto político que se están observando empíricamente, me llama la atención cómo está orientado hacia la construcción de un sujeto político. ¿Cuáles son los alcances de ese sujeto político que se está formando en la acción colectiva propiamente? Es decir, que traspasa la mediatización de las redes sociales y que se pueda ver expresada en otras manifestaciones, en otras formas de acción política propiamente. ¿Hasta dónde está, digamos, el alcance de esa construcción en esa categorización de sujeto político? Un poco pensando en que está también la ubicación de los bots, los trolls, ¿no? Y está eminentemente el sujeto activo, el que da la cara. Entonces, ¿hasta dónde hay esa clasificación podría contribuir a la acción política más activa, ¿no? Y la otra pregunta está orientada hacia esta reflexión en términos de la democracia, en el contexto de la democracia, ¿no? ¿Qué beneficios, qué consecuencias, qué impactos tiene la vida democrática de Argentina propiamente y por supuesto con una mirada hacia América Latina también, ¿no? Hacia dónde estas nuevas configuraciones, estas nuevas lógicas políticas mediatizadas están transformando la vida democrática de los países. Muchísimas gracias, ojalá me haya yo explicado. Sí. Gracias, doctor Noé. Muchas gracias, doctora Juquila. Recogemos la pregunta de Jaime Alonso. Jaime Alonso es alumno de la FES Acatlán de la UNAM. Por favor, Jaime. Muchas gracias. De igual manera me uno a realizar una extensión para felicitar a la doctora Neslimovich por una gran conferencia que nos ha dado el día de hoy. Y mi pregunta va un poco en el sentido de que observé que dentro de su análisis se centra un poco en las redes sociales que son tanto Instagram como Facebook, que es donde suele analizar estas variables que se dan dentro de la política argentina. Yo quisiera preguntarle desde su punto de vista como especialista en estas redes sociales, ¿cómo cree que va a ser el desarrollo de la red social de TikTok? Porque creo y considero que ha tenido un gran crecimiento, realmente un crecimiento exponencial, y que si bien a lo mejor podemos ver que tuvo un poco de incidencia en las elecciones de Estados Unidos, me gustaría saber cómo es que esto ya se está a lo mejor colocando esta red social en el territorio latinoamericano, en específico en Argentina, y cómo ve usted que de una u otra manera esta red social va a crecer para poder influir y convertirse en un punto central de la discusión política. Muchas gracias. Muchas gracias, Bien. Jaime. Pues adelante, doctora Ana. Bueno, varias cuestiones. Las dos primeras, que me parece que eran la misma pregunta, un poco más explayada en un caso que en el otro. Esto de cuál es la disputa política que se está dando en la actualidad en las redes sociales. Bueno, yo creo que esto es un caso, el caso lo que estamos viviendo hoy en la Argentina y en el mundo, creo que está poniendo por primera vez a que muchos países de Latinoamérica estemos viviendo situaciones similares, y es a la polarización que también se mencionaba, y con eso junto con la pregunta también de Marco, a la polarización que se está generando entre, y esa es la gran disputa política, entre las movilizaciones que son en contra de la cuarentena, que están ocupando el espacio público. Es decir, la gran disputa política se está corriendo en este momento de ser una disputa, excepto en el caso, digamos, de países que están atravesados por una elección, como el caso de Estados Unidos, pero en el resto de los casos, lo que está sucediendo es que se está dando una disputa que se está corriendo de movimientos a favor o en contra de un gobierno para hacer movimientos a favor o en contra de las decisiones que se toman en relación a la pandemia. En el caso de la Argentina, esa polarización se está cristalizando en movilización a favor del confinamiento y el distanciamiento, o movilización en contra de esa cuarentena o distanciamiento social en este momento. Entonces, en ese sentido, me parece que en la Argentina la disputa política está pasando por una división de aguas entre aquellos que apoyan las decisiones gubernamentales en relación a la pandemia y el modo en que se está llevando
a través de la intervención estatal se está atravesando la pandemia, de aquellos que están en contra, y que se está dando algo que es una particularidad en este momento de pandemia, que es que vinieron ocupando el espacio público, y con eso me sumo a la pregunta que hacía Juquila, y voy avanzando hacia ahí, que se está dando una ocupación del espacio urbano en articulación con las redes, y de manera específica son los espacios de derecha los que vienen ocupando el espacio urbano. En la Argentina estuvo hasta hace unos pocos meses, estábamos con una cuarentena estricta, en la cual no estaba permitido ese tipo de movilizaciones, bueno, ahora tampoco, pero sin embargo se produjeron y ocuparon el espacio urbano en contra de las medidas del confinamiento, y como vemos, y también sucede en el resto del mundo, con esos discursos anti-COVID, digamos, que niegan la existencia del COVID, y entonces en ese sentido se está dando la particularidad de que estos sujetos políticos en la pandemia están ocupando las derechas del espacio urbano, y los otros tipos de sujetos políticos se concentraron, o por lo menos en la Argentina es así, en los espacios de las redes sociales, en los espacios clásicos de mediatización, porque también es una manera de manifestar su apoyo al gobierno, no generando una actitud que está prohibida, digamos, por la propia regulación estatal. Y en ese sentido me parece muy interesante la pregunta que planteaba Juquila de, bueno, ¿qué sujeto político tenemos en la contemporaneidad y cómo se está dando la relación con la acción colectiva? Me parece que una punta es el tener en cuenta esto, que los sectores de derecha están ocupando el espacio urbano, y también, bueno, esta pregunta que siempre aparece cuando hablamos de los internautas militantes o de los internautas ciudadanos, cuando nos centramos en ese tipo de sujetos, siempre aparece la pregunta de, porque bueno, las acciones que ellos realizan son acciones que se realizan en los espacios digitales, ¿no? Entonces se abre todo el campo de la pregunta por el hacktivismo, o ese activismo de las redes, y qué peso tiene ese activismo que se desarrolla solamente en las redes. Nos parece que es muy importante, más allá de que no ocupe el espacio urbano, si bien en los momentos previos a la pandemia el espacio urbano estaba compartido, no era solo de la derecha, digamos. Entonces me parece que en ese sentido, en este momento, ese tipo de argumentaciones que se dan en las redes, el hecho de que se puedan incorporar, comprometer, etcétera, a partir de espacios digitales, es muy importante, y también deja de alguna manera el movimiento latente para que cuando se pueda volver a ocupar el espacio urbano, se pueda hacer, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que es importante. Y bueno, y la pregunta por el momento actual y la democracia en América Latina, me parece que tiene que atender con especial cuidado a este surgimiento de los movimientos, porque nosotros ya venimos de hace años de movimientos en Latinoamérica de derechas que cruzaban las redes sociales con el espacio urbano. Me refiero a los movimientos antiderechos, a los movimientos en contra de la ideología del género en las escuelas, a ese tipo de movimientos que se desarrollaron en varios países y que articularon el espacio público con las redes sociales y que ahora continúan. Y la última pregunta, en relación a TikTok, sí, cada vez está aumentando el uso de TikTok. En los últimos tiempos ha aumentado bastante, y es bien interesante pensar en cómo empiezan a surgir estos internautas militantes en TikTok, que tiene una particularidad que es distinta a Instagram, que es que está empezando a aumentar el sector etario. En un momento los internautas militantes de TikTok eran adolescentes y niños, y ahora empiezan a ser también, está estirándose hacia treintañeros, personas de 40 años, se está estirando hacia la adultez. Esto es importante y es para atender porque está estirando la franja etaria de los internautas militantes.
que están generando otro tipo de microargumentaciones. Así como veíamos microargumentaciones lógicas y microargumentaciones pasionales en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos empezando a observar también este cruce que permite TikTok entre el audiovisual y la voz, que es muy bien interesante y que se está empezando a usar para generar discursos políticos también. Y creo que contesté todo. No sé si me falta algo. Sí, muchas gracias, doctora Ana, muy amable. Pues yo creo que una pregunta más si se desea plantear para no también el tiempo que habíamos convenido con la doctora Ana. Una última pregunta que podríamos recoger. Muy bien. Bueno, yo voy a aprovechar entonces el espacio brevemente. Nosotros estamos en el proyecto, y eso quiero compartirlo con la doctora Ana, con respecto a la emergencia de noticias falsas, digamos, una forma de discursiva. Y creo yo que también, de hecho, cuando armamos el marco teórico, uno de los textos que ocupamos, uno de los artículos fue justamente de la doctora Ana, por el enfoque que para nosotros nos parece muy cercano a lo que hacemos, que es un enfoque interpretativo. En ese sentido, creo yo que, y más en Argentina, que tiene una gran tradición en la teoría del discurso, nosotros lo anclamos en Ernesto Laclau. De hecho, conceptualizamos la noticia falsa como un concepto profundamente político, de antagonismo, de disputas de proyectos políticos. Específicamente para la parte académica, para la parte de investigación, ¿en dónde ubicaría la doctora Ana la importancia del discurso para los estudios políticos? Es decir, no solamente ver de manera empírica una interpretación de una noticia, sino dentro de un corpus teórico como es la teoría del discurso, ¿qué rol juega actualmente la teoría del discurso para la interpretación de la política, para el análisis político? Muchas gracias, doctora Ana. Bueno, muchas gracias, Noé, por la pregunta. En ese sentido, a mí me parece que es como central, ¿no? La pregunta que haces y me parece muy atinada. Es, bueno, ¿cómo estudiamos estos fenómenos políticos desde la teoría del discurso? Y en ese sentido, lo que nosotros y nosotras hacemos tiene que ver con seguir la teoría de los discursos sociales del Liceo Verón y la teoría de la mediatización, de lo político, que lo que supone es que nosotros accedemos a discursos, accedemos a materias significantes, porque estamos estudiando esos discursos, pero al estudiar esos discursos accedemos al proceso político, el proceso social que lo engendró. Es decir, no es que estudiamos solamente una publicación en Facebook y nos quedamos solamente con lo que aparece explícitamente en la publicación, sino que estudiamos los discursos, por ejemplo, una publicación en Facebook o, como recién mencionábamos, un video de TikTok, son discursos en ese sentido porque plasman y tienen plasmado en sí mismo el proceso político que le dio lugar. Entonces los analizamos en su relación con otros discursos. Muchas gracias, Ana. En realidad creo que con esto cerramos. Con esta conferencia magistral, de hecho, cerramos el proyecto que estamos llevando a cabo con la conferencia magistral de la doctora Ana Smilovich, lo cual en el futuro sería para nosotros un honor que estuviera aquí en la ciudad de Zacatecas, en la Unidad Académica de Ciencia Política, en alguna estancia académica, siempre con el gran apoyo de nuestra directora, la doctora Silvana, que siempre ha estado en torno a este proyecto apoyándonos de manera incondicional y dando todos los insumos institucionales para llevarlo a cabo. Muchas gracias, doctora Ana Smilovich, de la Universidad de Buenos Aires, Instituto Germani, por habernos dado esta conferencia magistral. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias, Noé, por tus palabras, y muchas gracias a todos y a todo el proyecto CONACYT, y a todos y todas los que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias por haberme escuchado.
Muchas gracias, Ana. Con eso cerramos entonces. Un gran aplauso virtual hasta Buenos Aires, Argentina, lo cual esperemos que pronto esté por aquí en Zacatecas, una bella ciudad, por cierto, una bella ciudad de la Nueva España histórica aquí en México. Bien, pues muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y excelente tarde en Buenos Aires para la doctora Ana Smilovich. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.